Ese es el primer gran tema esta noche aquí en A Mano Limpia. Para eso tenemos dos invitados de altura. Por una parte, me acompaña Carlos Saladrigas. Él es director ejecutivo del Cuba Study Group. Muy buenas noches, bienvenido. Y también Andrés Albuquerque, analista político cubano. Andrés, gracias por estar con nosotros. Estamos hablando de esa entrada en vigor de la nueva ley de inversión extranjera. Y voy con la primera pregunta, que quiero que ustedes vayan dando sus opiniones y ahí vamos desarrollando el tema. ¿Se debe invertir en Cuba? ¿Se debe negociar con un gobierno que viola los derechos humanos, donde se reprime a la oposición violentamente, donde no hay libertad de expresión, de asociación? Hay quienes dicen que no, otros piensan lo contrario y dicen que es una forma de abrir Cuba al mundo, como dijo en su momento el Papa Juan Pablo II. Comienzo con usted, Saladrigas. Mira, esta ley de inversión es una ley que desencanta mucho. Pudieron haber hecho muchas cosas buenas y no las hicieron, porque yo creo que intrínsecamente el liderazgo cubano le tiene terror a la apertura y tiene mucho miedo, tiene una paranoia y quiere ir muy lento. Pero por otra parte, tiene una necesidad imperiosa de abrirse a las fuerzas económicas del mundo, de abrirse a los mercados. Y lo está haciendo a regañadientes, pero lo está haciendo poco a poco. Nadie va a invertir en Cuba, en mi opinión, con esta ley porque deja mucho de desear. Pero la pregunta que se nos presenta a todos nosotros es cómo vamos a darle frente a una apertura económica más profunda y verdadera que pudiera venir en Cuba sobre los próximos meses o sobre los próximos años. Vamos, si le parece, dejamos esa interrogante en el aire y después la retomamos. Andrés. Bueno, yo estoy casi 100% de acuerdo con lo que dice don Carlos. Es decir, sí, el régimen para mí está moviendo los pasos a la amplitud de paso estrictamente necesario para que sus líderes se mueran tranquilamente sin un proceso judicial. Y si pueden, eso como segunda opción, no es la primera es morirse tranquilo. Y si pueden, dejar a su gente en buenos lugares y que puedan ser parte de la próxima Cuba. Pero te digo que lo veo como muy condicionado. La primera opción es morirme tranquilo. Andrés, mientras estaba ahora el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Donahue, en Cuba, se rompía un récord de detenciones de disidentes, más de 1.100 en un mes. ¿Se debe ignorar esto? No, y es que además, era la segunda parte del planteamiento. Paradójicamente, mientras más se abra económicamente el país, más va a reprimir. Posiblemente no reprima de un modo burdo, posiblemente refinarán las técnicas, posiblemente irán a la prevención más que a la represión directa, pero es evidente porque la apertura económica, querámoslo o no, crea revuelo. Y ese revuelo, de un tipo de revuelo a otro tipo de revuelo, va bien poco. Entonces, el gobierno, en la paranoia que decía don Carlos hace unos minutos, no sabe distinguir bien un revuelo de otro y a cualquier revuelo reprime con brutalidad. Saladrigas, Cuba es una dictadura militar. ¿A más dinero, más represión? No, el dinero yo no creo que tenga nada que ver con la represión. Haya mucho, haya poco, la maquinaria represiva siempre recibe su prioridad. Lo que aquí es importante es cómo se desarrolla en Cuba una sociedad civil, cómo se le da un empujón. Y para que exista una sociedad civil en Cuba tiene que haber recursos. Lo estamos viendo con los pequeños empresarios, por ejemplo. Están teniendo una actividad independiente importante, están tejiendo una fibra muy elemental de los principios de una sociedad civil en Cuba. Hemos visto ya dos instancias, una reciente en Matanzas, una anterior en Holguín, donde estos empresarios han formado sus demostraciones frente al ayuntamiento, frente a las autoridades, exigiendo sus derechos como pequeños empresarios. Quizás han sido las manifestaciones más grandes que han habido en Cuba hasta este momento, desde el maleconazo, desde hace muchos años, y quizás hasta más grande que el mismo maleconazo. O sea que estamos viendo que estos empresarios y esta sociedad civil está buscando su espacio en Cuba y está exigiendo su espacio y está buscando su independencia. En Matanzas, por ejemplo, fueron unos sindicalistas independientes. En La Habana yo sé de unos taxistas que se organizaron independientemente y le exigieron al gobierno que le eliminaran ciertos impuestos y el gobierno cedió. O sea que hay una actividad incipiente de sociedad civil muy importante. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de fomentar con esta carta que se le ha enviado al presidente Obama, pidiéndole una flexibilización del embargo hacia los pequeños empresarios y hacia el pueblo cubano.
Ahora que menciona el embargo, vamos con el tema del embargo, Andrés. El embargo es el responsable por la crisis económica, social, pero económica, básicamente, que hay en Cuba. ¿Qué pasó en décadas anteriores al 90, cuando recibía Cuba ese subsidio de un promedio entre 3.000, 5.000 millones de dólares, 4.000, vamos a poner? ¿En qué se usó el dinero? ¿Qué pasó con ese dinero? El problema es que un país donde las fuerzas productivas no están liberadas, son cautivas de un régimen. ¿Por eso ha cambiado? No, para nada. Cuando se habla en Cuba de propiedad privada, en realidad se está hablando de cuentapropismo. ¿Es mejor que lo que había hace 10 años? Sin lugar a duda. Un paso, aunque sea un cuarto de paso hacia adelante, es mejor que ningún paso, que un paso hacia atrás. Estamos claros. Pero eso no es propiedad privada. Propiedad privada es cuando los medios de producción están en manos privadas. En Cuba eso no ocurre en ningún momento. Hay un outsourcing que hace el Estado de todo aquello que no puede hacer. Es decir, nada, porque el Estado nunca puede hacer nada, menos en Cuba. Y entonces unos privados llenan ese espacio, pero con unas camisas de fuerza y con una cantidad de impuestos tan onerosos que al final, si no delinquen, no viven. Claro. No quiere decir que siempre sea así. Ahora, el problema es, como tú dices, ver si vale la pena. El problema, Félix, es que se dice que es una cosa innovadora, y hablábamos antes de entrar aquí con Saladriga, estoy al 100% por innovar. El problema es que un manicero de Plains, Georgia, en el año 76, cuando tomó el poder en este país, hizo mucho más que esto. Permitió el viaje de los americanos a Cuba y le dispararon un Mariel por la cabeza que le costó la presidencia. Eran otros tiempos también, ¿no? Pero, Saladrigas, quiero el tema del embargo. Se dice que el embargo puede ser la excusa que se le ha dado al régimen de La Habana durante más de 50 años para justificar su fracaso político, económico y social. Vamos a dejar eso así. Ahora, ¿se puede responsabilizar al embargo realmente por el fracaso económico de estos 50 años de mala práctica, de una mala economía en Cuba? Y de nuevo el tema que decía anteriormente de la subvención que venía de la Unión Soviética durante muchísimos años. Por supuesto que no. Mira, piensa en el embargo. Imagínate que en Cuba hay dos murallas. Una muralla que ha erigido el régimen, y esa es la muralla del embargo interno. Y ese es el embargo que ha mantenido al pueblo cubano en la pobreza, que ha sido un sistema fracasado en su totalidad, económicamente un fracaso total y absoluto. Y esa muralla, ahora, por necesidad, se empieza a desmoronar. Se empieza a desmoronar porque no por buena voluntad, por necesidad. Por lo que sea, ellos mismos tienen que extraer ladrillos y tienen que abrir huecos y abrir agujeros. No tiene sentido coger esta otra muralla y enfrentársela a la otra muralla y decir, ahora yo voy a reforzar esta, ahora yo voy a echarle cemento, voy a echarle cabilla, para que al romperse esto no puedan penetrar en la otra. No tiene sentido crear dos murallas. Vamos a dejar que la muralla que ha erigido el gobierno cubano se vaya desintegrando por sí solo. Ahora, por lo mismo que me está diciendo, esas reformas, por lo que me está diciendo, no son auténticas, vamos a ponerlo de esa forma, que son una curita a una mala política, una gran herida de una mala política económica de más de 50 años. Son agujeros, son rajaduras, son roturas, y es inevitable que eso va a suceder porque el sistema no funciona. Entonces, por lo tanto, es evidente que esto va a pasar, y va a pasar en mayor proporción, en mayor cantidad, en mayor cuantía. Lo que no tiene sentido del otro lado es entonces reforzar nuestra muralla y echarle cemento a nuestra muralla. Tenemos que aprovechar esas grietas, aprovechar esas coyunturas que se están presentando para ayudar a ese pueblo cubano. El actor del futuro de Cuba se llama el pueblo cubano. Y ese pueblo cubano necesita de nuestros contactos, de nuestra información, de nuestra ayuda. Aislarlo, trancarlo ahora, porque el otro se está desmoronando. Ahora yo voy a trancar, ahora yo voy a cerrar, ahora yo voy a quitar los viajes, ahora yo voy a quitar la remesa, ahora yo no le voy a dar ayuda a los empresarios. Hacer eso es pura locura y es contraproducente. Y las personas que abogan por eso, lo que quieren es que el régimen continúe y que esto dure 60 años y 70 años más. Andrés. Bueno, yo no abogo tampoco por poner la cosa más rígida de lo que está allá. Yo lo que... Y veo, quizás no veo las grietas tan grandes como él la ve, pero las veo, es evidente. Ahora, lo que yo creo es que no se debe premiar al régimen suavizándole la situación. Tampoco creo en recrudecer.
recrudecer sería contraproducente y ahí esta noche estamos milagrosamente Si de no acuerdo. se hace ninguno de los dos lugares, ¿cuál sería el punto? No, si ellos siguen por la tendencia que tienen, inevitable es la historia que los lleva. Nosotros no cedemos, pero tampoco recrudecemos, porque hay algunos espacios que ya existen, que este gobierno ha permitido y otros gobiernos anteriores, y se pueden usar en un momento de emergencia. Cerrar significaría no tener ningún puente. Hasta ahí estamos de acuerdo. El problema es que en este momento histórico, cuando la represión está en sus puntos más altos, darle al gobierno la zanahoria sin darle el garrotazo primero es un mensaje muy equivocado. Con las dictaduras, para tratar con ellas hay que tener mucho cuidado y ellos solamente tratan desde posiciones de desventaja. Cuando ellos se sienten fuertes, no tratan. Entonces, quizás la diferencia que tengamos es de matiz más que de contenido, porque yo estoy convencido de que hay que buscar nuevas estrategias y nuevas vías. Lo que me preocupa es premiar a una dictadura que no ha hecho nada por ganarse un premio, suavizando nosotros en el momento que ellos se debilitan. Es decir, mi mensaje sería no ponernos más rígidos, no empeorar las cosas, no poner la situación más áspera, pero tampoco premiarles. Que cada cosa que se ganen la tengan que sudar bien sudada. En dos palabras, él coincide conmigo en que el gobierno está en el 9º inning. En el 9º inning siempre Joe Torre y Girardi pusieron a Mariano Rivera. Están en un extra inning. Exacto. Están en extra inning. Pero eso es lo que yo no quiero que haya un extra jamás inning. pusieron a un pitcher de la AAA. Había que llamar al número 42, Mariano Rivera. Es decir, no podemos lanzar balones en este momento. Pero yo no hablo tampoco de poner las cosas más rígidas de lo que está. Carlos. Pero mira, yo lo que no creo, como dice Dagoberto Valdés, que si hay un cadáver y tú le das oxígeno, no lo vas a revivir por mucho oxígeno que le des. Si tú piensas que dándole ayuda al pueblo cubano, ese dinero de pronto va a darle vida al régimen, tú crees más en el régimen que el mismo pueblo cubano. Porque ese régimen no se revive ni con dosis masivas de dinero. El sistema es un fracaso. Para que entre dinero en Cuba, el sistema tuviera que abrirse a los mercados. Y si se abren los mercados, ya Colapsa. dejó de ser el régimen. Colapsa, Ya claro. colapsa. Entonces, no hay forma que entre dinero si el gobierno no se abre y Cuba no se abre a los mercados. Entonces, lo que queremos hacer nosotros es ayudar a los pequeños empresarios. Giovanni Y Sánchez, esa apertura económica eventualmente llevaría a una apertura política. yo creo que sí, pero no hay secuencia. Pensar de que hay una secuencia para llegar a una democracia es absurdo y no existe ni hay nada que nos diga que existe una secuencia adecuada. Si viene primero lo político, si viene primero lo económico, si viene primero lo social, nadie lo sabe ni nadie lo puede controlar. Yo creo que la dosis para traer democracia es apertura, 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 porque es lo que ellos más detestan. Por ejemplo, por muchos años no dejaban a salir a nadie de Cuba. Ahora de pronto pueden salir todos, hasta los opositores. Eso para mí es un gran logro de la oposición, es un gran logro de la sociedad civil cubana y es un gran cambio que hizo el régimen. O sea, sí han habido cambios en Cuba. Ahora tenemos que aprovechar esos cambios y tenemos que procurar y fomentar de que sigan y cada vez hayan más cambios dentro de la isla. Andrés, siempre se excluyó a exiliados cubano-americanos a la inversión en Cuba. Siempre se dijo esto. No estaba establecido en blanco y negro, pero era un secreto a tácito, voces. era Exacto, tácito. que era así. Ahora hay una rendija. ¿Se debe cerrar? No, es que nosotros no podemos cerrarla. Tendría que ser el gobierno y si nos deja viajar... Cuando digo se debe cerrar, debemos hacer uso de esa rendija, aprovecharla. aprovecharla. Bueno, yo creo que en eso es otra de las pocas cosas en que estábamos de acuerdo. El mismo Salagría dice que invertir en este momento en Cuba sería una locura. Bueno, pero sería una locura para mí, pero está sucediendo en grandes cantidades. Juan Rodríguez, que vive aquí en la pequeña Habana, le manda $20,000, $30,000 a un primo en Y compran Guaracoa una finca y para que hacen abra una finquita o abra otra cosa. ¿Eso es malo o eso es bueno? Eso es una de las cosas que nosotros en esta carta queremos legalizar. Es arriesgado. Pero óyeme, en el mundo de los capitales cada cual toma su riesgo. Si alguien quiere invertir, es preferible darle al primo $30,000 para que ponga su finquita que tenerlo que mantener por los próximos 30 años. Saladrigas, esta iniciativa de empresarios en las que está usted, aparece Fanjul también, es puramente comercial, es comercial política. ¿Y quién inicia esto? ¿Lo inician ustedes? ¿Lo inicia el régimen? ¿Quién da ese primer paso?
No, este primer paso lo dieron en unas reuniones de 3 organizaciones del Consejo de las Américas, del Cuba Study Group y de Brookings, de buscar personalidades que quieran firmar una carta que nos ayude a que el presidente Obama vea la necesidad de hacer una segunda fase de flexibilización respecto a Cuba. La primera fase, que fue abrir los viajes y las remesas, yo creo que ha tenido un impacto extraordinario, positivísimo en Cuba, incluyendo de darle un auge y envigoramiento a la oposición dentro de Cuba y a la incipiente sociedad civil. De hecho, y ahí yo difiero con Alburquerque, los momentos de más cerrazón en Cuba, de interior, interna, de más represión y de más cerrazón, han coincidido con momentos de cerrazón por parte de los Estados Unidos y por momentos de más asedio por parte de los Estados Unidos. No, yo pienso que uno de los momentos más álgidos de la represión en Cuba fue cuando el Mariel, en el momento en que Carter abrió totalmente, el régimen reprimió y nos hizo tirarnos huevos unos a otros. Es decir, el descalabro moral que ocurrió en Cuba durante el Mariel, durante la Embajada de Perú, hay que vivirlo para saberlo. ¿Pero qué prefiere el régimen? Sí, ¿Tener aquí en la Casa Blanca económicamente? ¿Prefiere un presidente aquí en los Estados Unidos, el régimen, que le cierre las puertas y puede ser el imperio nos está aplastando o alguien que abra puertas? No, el régimen es el mismo, no cambia. Raúl y Fidel no es uno mejor que otro. Simplemente son distintas personalidades, distintas épocas y distintas coyunturas. Fidel sí le encantaba el embargo porque pensaba que lo usaba como excusa. Claro. Raúl Castro es mucho más pragmático. No digo que sea bueno ni malo. Sí, más pragmático. Simplemente es más pragmático. Se quiere morir tranquilo. Y si las condiciones se ponen muy duras, le puede crear una explosión social. Tengo que irme, pero quiero que me den casi un sí, un no. ¿Queremos una Cuba al estilo chino? No, los cubanos no somos chinos. Absolutamente no. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí en el programa. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a hablar del tema de Venezuela. Continúa la audiencia contra el líder opositor Leopoldo López, quien pudiera ser condenado a casi 14 años de prisión. Volvemos con los detalles, el análisis y la información.